de profundizar un poco en cuanto al derecho colectivo de trabajo, que es la segunda parte del derecho laboral en el área sustantiva, previo a que ustedes puedan pues ya pasar al derecho procesal del trabajo. Veo que no han tenido mayor problema en cuanto a conectarse. Ahora la facultad desde Classroom pues nos dio la posibilidad de generar el link y entonces pues como una vez ustedes se adhieran al Classroom pues automáticamente tienen el acceso, ¿verdad? En tanto pues se logra solucionar estos problemas que tenemos en la universidad y que han estado dando inconvenientes. Sabrán que hay información respecto al data center de la universidad que no ha permitido habilitar algunos sistemas, pero que igual la educación pues nos permite y a través de estas plataformas informáticas continuar con la labor, ¿verdad? Sé que algunos no tenemos subido las notas como corresponde, algunas las tengo todavía en físico, pero fue derivado que cuando yo quise ingresar, cabal ese mismo día, pues se generó el inconveniente. Entonces, pues voy a tener bastante trabajo cuando nos lo habiliten porque ya vienen las retrasadas, pues ya viene el primer parcial y va a ser un dolor de cabeza. Pero por el momento, pues vamos a empezar nuestras clases. Ya el título ya lo tienen ahí, entonces sin más preámbulo, vamos a iniciar siempre con la misma regla, por favor. Yo doy primero mi clase y pues les doy un espacio para las preguntas y respuestas. Todos van a tener cerrados sus audios para que evitar que pues, nos distraigamos un poco. Sé que más de alguno va a tener alguna duda o algo, pero yo le voy a rogar que esperemos siempre al final de la exposición para poder darle esa, digamos, esa continuidad a la charla, a la clase, ya que como esa distancia cuesta un poco cuando se empiezan a interrumpir y, y entonces pues no es lo mismo que estar presencialmente, ¿verdad? Que se toma el hilo y de distintas formas pues se puede abordar el tema, aquí cuesta un poco más. Es por esa razón, eso lo voy a cerrar acá y vamos a arrancar. Bueno, entonces tenemos el nombre, ya lo tienen, Derecho Colectivo de Trabajo. Para los que no me conocen, mi nombre es Rafael Tolmacario. Soy catedrático titular de la Facultad eh, de Derecho en este curso 1 y 2. Eh, es importante siempre, ya sea en Derecho Individual de Trabajo como en Derecho Colectivo, que empecemos con algunos antecedentes y algunas cuestiones doctrinarias muy importantes, ¿verdad? En este caso, para empezar, es importante que recordemos cómo habíamos definido el derecho individual de trabajo. Lo habíamos definido de tal manera, en el sentido de que en el derecho individual se refiere a cómo defender nuestros derechos como persona, como trabajador, o sea, como persona individual. En el derecho colectivo cambia un poco y es donde nuestro escenario legal varía porque no vamos a defender el derecho individual, sino que vamos a defender de manera colectiva, es decir, a todos los trabajadores o a un grupo de trabajadores se les va a estar defendiendo a través de una figura. Y esa figura es a través de la organización sindical. Es decir, un sindicato es el que va a defender los intereses de sus trabajadores. Entonces, dos posiciones. Derecho individual, ¿quién defiende? El propio trabajador. Por supuesto, va a tener alguna asesoría si así lo quiere, ya sea pública o privada. Y, en cambio, en el derecho colectivo, la defensa de los intereses viene directamente de la organización sindical. Entonces, a eso se denomina derecho colectivo de trabajo. Es un enfoque que quiero que tengan presente para que arranquemos
pues sin mayor dificultad este curso. Entonces tenemos algunos antecedentes e instituciones, como les coloco aquí, del derecho colectivo de trabajo. Historia del derecho colectivo es importantísimo conocer. Tenemos que conocer dentro de esa historia de manera un poco general y un poco teórica, no una historia basada en hechos eh, como que en periodos específicos, ¿verdad? No, sino que a través de una generalidad que se ha convertido o se ha unificado a nivel internacional. Y ese es el caso de que dentro de esta historia se, se plasma el derecho del nacimiento del derecho colectivo de trabajo, no en una historia de algún lugar específico en algún país, sino que se refiere a la esencia de en sí, el motivo esencial de ese nacimiento, o sea, qué dio lugar a lo que hoy conocemos al derecho colectivo de trabajo, que es lo que se conoce como su nacimiento. Y les anoto aquí que es un derecho de coalición, que es donde debe de buscarse. Y entonces tenemos que el derecho de coalición de los trabajadores, como una generalidad, lo concebimos como el derecho de que tienen todos los trabajadores de unirse en defensa de algo. Esa es la coalición, coaligarnos, unirnos con otros trabajadores para poder eh, defender nuestros derechos. Así nació, o sea, pero como una manera muy básica de organizarnos, ¿verdad? Como un derecho intrínseco de todo ser humano, ¿eh? Ya saben que a veces pues queremos hacer algo y luego buscamos apoyo. Y en esa búsqueda de apoyo buscamos la unión de trabajadores. Y esa es la coalición. Así nació el derecho colectivo de trabajo. Y entonces, como una definición de la coalición de los trabajadores, se puede entender como el acuerdo temporal de un grupo de trabajadores o de patronos, porque también ellos se pueden organizar para la defensa de sus intereses comunes. La naturaleza jurídica de esto definitivamente es pública, dado que en esencia el Estado es quien está procurando que los trabajadores tengan ese derecho a poderse reunir o tener esos acuerdos temporales, ¿verdad? Por supuesto, de un grupo de trabajadores para esa defensa de los intereses comunes. Entonces, allí es donde debe de buscarse ese derecho de coalición que yo les anoto acá. Entonces, así es como se va a abordar la historia del derecho colectivo, basado en elementos como que digamos muy generales, ¿verdad? Basados en teorías y análisis que determinan dónde es que nace el derecho colectivo de trabajo y lo tenemos en el derecho de coalición como un derecho intrínseco de todo ser humano y que notoriamente no podemos establecer un periodo, una época, un año en donde se dio el impulso porque pudo resultar que a nivel general, a nivel mundial, en distintas épocas se dio esta modalidad, ¿verdad? Y entonces, por esa razón, teóricamente se entiende que es a través de este elemento que se comprende el nacimiento del derecho colectivo de trabajo. Entonces, como ya entendimos que es que lo tenemos que buscar en el derecho de coalición, ya vimos una definición y entonces entendemos que la coalición, por eso les anoto aquí, que es para unirse en defensa de los intereses comunes. Ese es el objetivo, ¿verdad? Y entonces, esa es parte fundamental de lo que tienen que saber dentro de la historia del derecho colectivo de trabajo en esta modalidad un poco distinta a lo que hemos venido conociendo como una historia real, ¿verdad? Bueno, también tenemos algunas etapas digamos, del recorrido del derecho colectivo de trabajo, ¿verdad? Porque si bien lo buscamos en la coalición, entendemos también que, que no es tan fácil decir, bueno, llegamos a nuestra actualidad con un derecho colectivo que incluye todos los derechos de organización. No fue así.
sino que fue a través de muchas luchas. Y entonces, en ese venir en esa lucha de todos los trabajadores, existieron, se han unificado tres etapas, ¿verdad? En las que tuvo que pasar el trabajador para poder legalizar el derecho colectivo de trabajo. La primera etapa es una represión, la segunda la tolerancia, la tercera la legalización, que en este caso es de la huelga, y a través de esa legalización de la huelga nace el derecho colectivo de trabajo. Y entonces la primera, la represión, incluso se contemplaba como un delito de sedición, todo intento de organización, ¿verdad? Porque atentaba contra el mercado, ¿verdad? La economía del Estado en esa época. Por lo menos esa era la justificación por la cual el Estado concebía como una represión y pues notoriamente no es ni de esa época, sino que actualmente vemos cómo la cuestión económica presiona al gobierno, ¿no? Y entonces por esa razón en esa época también no fue la excepción y fue pues los dueños de esas economías los que plantearon al Estado que buscaran un delito de esa naturaleza para que no existiera una libertad de los trabajadores para que se organizaran, porque de hacerlo se suspenderían las actividades en las empresas y era una pérdida. Entonces, por esa razón, el Estado intervino y calificó de sedición todo intento de organización y a esa etapa se le denominó represión. Pero con esa, después de la represión y obviamente en alguna etapa pues pudo hacerse un análisis respecto a lo que estaba haciendo el Estado, ¿verdad? Y se contempló de que había un derecho de coalición, ¿verdad? Que como ser humano se tenía y bajo esa figura entonces ya el Estado dejó de perseguir a los trabajadores y nace la etapa de la tolerancia. Y en esta etapa de la tolerancia no, no perseguía a los trabajadores, o sea, no imponía ningún encarcelamiento, pero tampoco le reconocía el derecho al trabajador. Era una etapa muy, muy, ¿cómo se llama? Mm, Muy dada ¿cómo se llama? A ser permisiva, más no legalizaba el derecho, ¿verdad? Pero producto siempre de esa libertad que fue la que cuestionó al Estado para que en determinado momento pues ellos reaccionaran y pues ya no persiguieran a los trabajadores. La desventaja de esa etapa era que no era un derecho positivo, porque no estaba regulado, era necesario la solidaridad obrera, y se mantenía por libertad de encontrar nuevo personal. Eso era lo que mantenía, ¿verdad? Pues más que todo, basado en el derecho de coalición que no estaba reconocido legalmente, pero prácticamente, pues esa era la figura que se mantuvo, ¿verdad? Pero una manera digamos, de solidaridad, como se los anoto ahí, que es lo que mantuvo digamos, ese tipo de organizaciones, ¿verdad? Sin reconocimiento. Sin embargo, pues eso, pues al final de cuentas cambió y trajo consigo una nueva etapa que se denomina la legalización. Y esa legalización es relacionada con la legalización de la huelga como un derecho, lo que da cabida al nacimiento del derecho colectivo de trabajo. Y entonces, ahí sí, a manera ya de un dato puntual histórico, el derecho colectivo nació en Inglaterra, en Latinoamérica, en la Constitución de 1917 y nosotros pues en 1921. Entonces, solo es un dato histórico nada más. Con la legalización entonces que vimos en el apartado anterior,
nace sí el derecho de asociación profesional y por supuesto pues el derecho de sindicalización, que no es más que el derecho de organizarse para la defensa de los intereses económicos sociales de los trabajadores. Y hasta la legalización de la huelga y la asociación profesional surgen las demás instituciones. No se puede hablar de pacto colectivo, contratos, reglamentos, sin que antes no se hubiera legalizado la huelga y la asociación profesional. Entonces fueron estos elementos que dieron cabida a la legalización del derecho colectivo y con el reconocimiento de o la legalización de la huelga y la asociación profesional, nacen estas otras instituciones que son las que hemos escuchado, que son el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo, Reglamento Interior de Trabajo, Convenio Colectivo y laudo arbitral. El Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo es el que regula las condiciones en que el trabajo deba de prestarse, ¿verdad? Las condiciones laborales. En el contrato colectivo de trabajo es el que regula la manera en que se van a ejecutar las labores. La diferencia, entonces, entre pacto y contrato, que en el pacto se regulan las condiciones en que el trabajo deba de prestarse. Y el contrato colectivo regula las condiciones, pero de la ejecución de las tareas, cómo se va a ejecutar la tarea. Entonces, uno son las condiciones laborales propiamente y las otras se refiere a la ejecución de las tareas. Es un contrato colectivo. El reglamento interior de trabajo es el que pues emite el empleador dentro de su empresa y pues la que va a disponer las distintas disposiciones que van a regir las distintas actividades dentro de la actividad laboral, pero dentro de la empresa, como incluyendo el horario, la disciplina, jornadas de almuerzos, descansos y todo eso. Convenio colectivo es igual que el pacto colectivo, solo que en el pacto colectivo es celebrado por sindicatos y en el convenio puede ser celebrado por trabajadores organizados únicamente bajo ese principio que se denomina derecho de coalición. Entonces, si algunos trabajadores no se quieren organizar como sindicato, pueden utilizar el derecho de coalición, pero el instrumento que van a firmar al final con el empleador se llama convenio colectivo. Y el auto arbitral. El auto arbitral no es más que una resolución de un tribunal arbitral. Las partes someten su conflicto a este tribunal arbitral y la decisión que tome este tribunal se va a denominar laudo arbitral. Entonces, estas instituciones que son muy sonadas y muy importantes actualmente dentro del derecho colectivo de trabajo, pues nacieron únicamente mediante el reconocimiento o la legalización de la huelga y la asociación profesional, lo que dio cabida a todas estas instituciones. Bueno. Entonces, la Constitución de México de 1917, en esa obligación de los patronos, a negociar con los trabajadores, a eso obligó. En Guatemala, en 1945, el Código de Trabajo y en el 47 se emite el decreto 330. Bueno, son datos importantes, pero es la manera en que se puede desarrollar la historia, ¿verdad? En el derecho colectivo de trabajo y como ven, tiene una historia un poco distinta a la que estamos acostumbrados, basadas ya a las últimas e incluso en instituciones, ¿verdad? Bueno, ¿qué importancia tiene el estudio del derecho colectivo de trabajo? En realidad alguien puede decir, no sé, pues no sé, no sabemos. Pero la importancia podemos encontrarla incluso dentro de ese desarrollo histórico que yo les mencioné, en el que podemos encontrar su nacimiento en el derecho de coalición o el recorrido que tuvo que pasar, ¿verdad?
para legalizar el derecho colectivo de trabajo, es decir, ver cómo los trabajadores fueron reprimidos, ¿verdad? Encarcelados en determinada época, porque tenían vedado todo derecho de manifestación y organización. Como las cuestiones de que qué sucedió cuando el Estado ya no castigaba, ya no encarcelaba, pero al final no daba un reconocimiento. Y finalmente la legalización. Entonces, la importancia radica en el conocimiento de la modalidad de hacer valer un derecho por medio de la colectividad. Bueno, sí, claro, vamos a aprender a cómo utilizar la organización sindical para la defensa de nuestros derechos. Es algo muy importante. Utilizar las herramientas legalmente aceptables para organizarnos. Eso también por eso es importante, ¿no? Limitar el abuso del empleador por medio del derecho colectivo y nos quejamos a veces muchos en el medio acerca del poder que han alcanzado las organizaciones sindicales, pero no recuerdan realmente todo lo que se tuvo que sufrir nuestros antepasados, ¿verdad? Para el reconocimiento y convertir lo que hoy conocemos como nuestro derecho de trabajo y especialmente el derecho colectivo de trabajo. Entonces, y luego lo que nos lleva a reconocer las constantes luchas sociales emprendidas con antelación que propiciaron el derecho laboral que actualmente tenemos. Sin esas luchas que se dieron en esa oportunidad, sin esas violaciones a los derechos de los trabajadores, sin la exigencia y respeto de esos derechos, no tuviéramos el derecho que hoy tenemos. Entonces, estos 4 puntos son muy importantes para poder, para el estudio del derecho colectivo de trabajo, y esa es su importancia. Una definición del derecho de trabajo. Eh, Les coloco acá que parte del derecho de trabajo, porque así lo es, el derecho colectivo es parte del derecho de trabajo que regula lo concerniente a la normación y defensa de los derechos laborales por conducto del reconocimiento de las organizaciones sindicales, la contratación colectiva y la defensa de los intereses comunes, tanto de empleadores como de trabajadores, dentro o fuera de un conflicto colectivo de trabajo. Esa es una definición propia. Pero como estamos en un proceso de aprendizaje, pues ya tenemos una primera tarea para esto. Me van a buscar 3 definiciones de autores distintos que tengan o respalden una definición del derecho colectivo de trabajo. Esas 3 definiciones las van a colocar en su cuaderno, en su computador, como ustedes lleven el registro de sus notas, y luego de leer esas 3 y basados en lo que yo les he explicado en estas pocas diapositivas, van a redactar ustedes una definición propia. Es decir, que una vez que lean, eso va a implicar un estudio, van a ustedes a redactar su propia definición de derecho colectivo de trabajo, basados, por supuesto, en esto que estamos viendo, esos antecedentes, su nacimiento, la historia del derecho colectivo, las etapas, ¿verdad? Doctrinarias, teóricas del desarrollo histórico del derecho de trabajo, que es la represión, tolerancia y legalización. Luego, pues, las instituciones que nacieron una vez se legalizó la huelga, la importancia, y entonces ya leyendo y estudiando las definiciones que van a realizar de 3 autores distintos, pues ustedes ya van a poder redactar una. Eso es tarea. Finalidades del derecho colectivo de trabajo. Vamos a ver. En las finalidades del derecho colectivo de trabajo tenemos las inmediatas, o sea, las más cercanas, las que son las que se concretan de manera inmediata, es la unión de los trabajadores, son la finalidad inmediata es unirnos con los trabajadores en una asociación profesional para igualar derechos de trabajadores y patronos.
Constantemente ya en estas diapositivas he estado mencionando la asociación profesional, ¿verdad? Pero no les he indicado qué es. Técnicamente al sindicato se le conoce como una asociación profesional o bien una organización sindical. Es lo mismo que decir asociación profesional. Se refieren al sindicato como tal, a esa organización sindical. Eh, Eso pues ya lleva sus años, pero digamos es lo último que se ha definido, se ha indicado para poder denominar al sindicato eh, actualmente, ¿verdad? Entonces, eh, a eso me refiero cuando menciono la asociación profesional, me refiero a esa organización sindical, ¿verdad? Pero trato de utilizar esos términos porque son ya los últimos que sí han estado utilizando. Bueno. Otra finalidad inmediata que se busca con el derecho colectivo es mejorar el nivel de vida de los trabajadores por medio de la contratación colectiva o mediante pacto colectivo. A través de estas figuras, pero también podemos agregar el convenio colectivo también, que es el que vimos hace un momento. Entonces, el mejoramiento en el nivel de vida, uno, la unión de los trabajadores, dos, mejoramiento del nivel de vida, un tercero, buscar que rija íntegramente el derecho de trabajo para obtener mayores beneficios. Es decir, que en sí el derecho de trabajo se aplique de forma igualitaria a todos para que se obtengan los mayores beneficios. No solo busca pactar condiciones de trabajo, sino el cumplimiento de los mismos. Eso es parte fundamental, porque no se trata solo de pedir, sino que también la organización sindical debe, a través de la misma, puede buscársele que asuma ciertos compromisos, y pues esos compromisos son los que son de cumplimiento obligatorio, así como a los que la organización sindical, perdón, a lo que el patrono se compromete con la organización sindical. Entonces esas son las cuatro finalidades inmediatas del derecho colectivo de trabajo. Finalidades inmediatas del derecho colectivo de trabajo, es una fuente unificadora de opiniones, oportunidades para nombrar representantes ante el Congreso, y es una fuerte corriente de opinión pública. Entonces, unifica opiniones, es cierto, y de toda una organización sindical, y pueden salir incluso, como lo noto aquí, pues algunos diputados, ¿verdad? Eso puede pasar. Y es una fuerte corriente de opinión pública. Si no, vean ustedes al sindicato del magisterio, uno de los mayores, ¿verdad? Que siempre da que hablar, ¿verdad? Bueno, luego otra finalidad mediata que sería incluso la reforma del Estado, la transformación pública y la modificación del sistema económico. Entonces imaginarán ustedes que hasta dónde puede llegar una organización sindical. Si peleamos porque tienen una incidencia muy alta en cuanto a los pactos colectivos, ahora vean esta esta amplitud que tiene el derecho colectivo de trabajo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué se traduce en la finalidad inmediata del derecho colectivo de trabajo? ¿Cuál es la naturaleza jurídica? Pública frente al Estado, eh, lo ha legalizado y protege el derecho, y ningún poder público puede restringir el derecho colectivo, generando que este derecho colectivo otorgue libertad a trabajadores sin que los empleadores los puedan dañar. Esa es una gran ventaja, ¿verdad? Entonces, poco a poco vamos a ir viendo qué derechos se obtienen a través de la organización sindical, y pues basados esencialmente en la conformación de un sindicato. Frente al empleador, pues una forma de igualar fuerzas, ¿verdad? Porque solo mediante la organización sindical, pues definitivamente muchos empleadores ceden, ¿verdad?, a la presión que ellos ejercen, ¿verdad? Entonces a eso se refiere una forma de igualar fuerzas. Instituciones del derecho colectivo de trabajo. Bueno, mencioné el pacto colectivo, contrato,
a manera de que entendieran que a partir del reconocimiento de derecho de huelga de la asociación profesional ya empezaron a nacer esas instituciones, pero aquí ya se los traigo de manera un poco más ordenada, una clasificación si así lo queremos ver. Primero, estas instituciones como una forma de organización colectiva, es decir, como una forma para organizarse. Entonces existen grupos coaligados o coaliciones de trabajadores. Y estos grupos coaligados los reconoce, están reconocidos en el artículo 377 del Código de Trabajo, en el cual permite la designación de un comité ad hoc, que con no más de 3 integrantes, que son los que van a representar a un grupo mayor de trabajadores, y su categoría va a ser siempre temporal. Eso es el grupo coaligado de trabajadores. Por eso mencioné en la historia que si mencionamos que hay que buscar el derecho, el nacimiento del derecho colectivo en el derecho de coalición, entonces pues es razonable que aún se legalice, ¿verdad? Entonces sí está legalizado los grupos coaligados como el derecho de coalición, artículo 377. Y las asociaciones profesionales, que son los conocidos, y es lo que expliqué, o sindicatos, que están regulados desde el artículo 206 al 337 del Código de Trabajo. Ese es el sindicato, todo lo que regula el sindicato. Me bastaría que me lean el artículo 377 y el 206 del Código de Trabajo. Anoté eso para tener más artículos, solo para que tuvieran una referencia, pero basta que me lean el primer artículo, 206. Otra clasificación, y es donde están los que mencioné anteriormente, que es las formas de normación, o sea, forma de hacer norma por medio del derecho colectivo. Y se hace norma porque si se autorizan y avalan el pacto colectivo, el contrato colectivo, el convenio colectivo, el reglamento interior de trabajo y la sentencia colectiva al laudo arbitral, entonces, si se aprueban, estos se convierten en ley entre las partes y son de cumplimiento obligatorio. Por eso leía, lo está dentro de la clasificación de que son formas de normación colectiva, una forma de normar colectivamente. Bueno, los artículos que pues obviamente fundamentan estas instituciones está en cuanto al pacto, en el artículo del 49 al 56, leanme solo el 49. Contrato colectivo del 38 al 48, lean el 38, que se relaciona con el contrato colectivo de trabajo. Convenio colectivo de condiciones de trabajo del 377, pues solo el 377 van a leer, por favor. Reglamento interior de trabajo desde el 57 al 60, pero me van a leer el artículo 57 únicamente. Sentencia colectiva al laudo arbitral 397 al 413. Solo lean el primero, por favor. Formas de expresión colectiva. Es una forma de expresarnos colectivamente a través de una figura legal. Está la huelga y el paro. Huelga 239 al 244. El paro del 245 al 252. Entonces tenemos huelga y paro. En otra diapositiva tenemos una organización administrativa de trabajo. En cada organización, en cada dependencia, para indicarlo de esa manera, debe de existir una organización administrativa, en todos. En nuestro derecho de trabajo, pues no es la excepción, porque debe existir una organización, algo que nos rija, que nos colabore para que nosotros tengamos orden en las cosas. Y entonces nace
la denominada organización administrativa de trabajo. ¿Y qué es esa organización administrativa de trabajo? Primeramente veamos algunos antecedentes. Inicialmente no existía ningún órgano de protección, solo existía explotación, violaciones, vejámenes en contra de los trabajadores. En Francia, España e Inglaterra, después de la Revolución Francesa, aparte de considerarles los precursores de la administración del trabajo, ya que la policía no podía hacer nada al respecto, propusieron que el Estado debía de participar en 3 planos o en 3 puntos. Primero, nuevas normas laborales. Segundo, nuevos órganos de justicia. Y nueva organización en aspectos laborales. Entonces, estos precursores, estos países estaban proponiendo que el Estado debía de participar en estos temas, ¿verdad? Nuevas normas, es decir, que ya no servían las normas. Nuevos órganos de justicia, es decir, órganos de justicia especializados en el derecho de trabajo, no juzgados civiles que conocían derecho laboral, pues iban a resolverlo conforme al derecho civil y eso era mal. Nueva administración en aspectos laborales, es decir, como nuestro Ministerio de Trabajo. Entonces ahí, este es el tema de la organización administrativa de trabajo. Entonces, ¿qué es la organización administrativa de trabajo? Son actividades de la administración pública en materia de políticas nacionales de trabajo, que están encargados de ejercer y vigilar el cumplimiento de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos, e impide la violación de los derechos de trabajadores por parte del empleado. Ese es un concepto del órgano administrativo de trabajo, que debe de hacerlo. Hay un desarrollo histórico de la administración de trabajo. Antes de la revolución industrial del siglo XIX no aparecen antecedentes de la administración publicista, no había participación. Entonces, por eso después de la Revolución Francesa es que empiezan algunos cambios. Aquí les anoto que hasta la evolución de las relaciones de trabajadores-patronos, el Estado pasa a ser de Estado policía a un Estado intervencionista. Licenciado, no se le escucha. ¿Te perdió la señal? Ahorita Yalik. Ahorita ya. Yalik. ¿Serán todos o solo fue usted? A ver. A mí también se me había ido. A mí también, licenciado. Oh, licenciado. Oh, licenciado. A todos, Ok, gracias. Ahorita sí me escuchan. Sí, licenciado. Bueno. Sí, creo que sí bajó un poco la intensidad del internet, pero ya se restableció. Es que es internet claro, ustedes, por eso pues. Bueno, les decía que en el desarrollo histórico de la administración del trabajo, antes de la revolución industrial del siglo XIX, no hay antecedentes en que la administración pues interviniera, ¿verdad? O sea, no, una protección pública no había. Hasta que hubo un momento en donde el Estado pasó de ser Estado policía a un Estado intervencionista, a intervenir para resolver las reclamaciones, y esas reclamaciones pues estaban traducidas en el hecho de que existían una serie de violaciones a los derechos de los trabajadores. Y obviamente pues eso generaba una pugna entre las partes. Entonces ahí empieza ya a verse una participación del Estado. Los países industrializados evitan movimientos obreros por crecimiento económico
y el trabajador era una mera mercancía nada más, ¿verdad? No, todavía nos consideran mercancía porque a veces nos enfermamos, igual nos ponen a trabajar y empiezan a exigir y uno por necesidad, pues uno pues acepta, ¿verdad? Hasta el reconocimiento de la dignidad humana se reconcibe la idea de involucrar al Estado. Es decir, antes pues no teníamos una dignidad, solo tenían la dignidad los poderosos, ¿verdad? Entonces este es parte de un desarrollo histórico de la administración de trabajo, de la administración como tal. Entonces, con esta intervención del Estado les explicaba que el Estado como tal no va a intervenir directamente, sino que necesita un ente que le permita resolver esos problemas que se dan entre los trabajadores. Y para adelantarle les digo que en Guatemala ese órgano administrativo se llama Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Es el que ve el tema de la administración. Bueno, y aquí tenemos una serie de etapas, pero quisiera abordar todas las etapas después, es decir, en el desarrollo histórico, no nada más apareció el Ministerio de Trabajo, no, nació antes otra organización y es la que vamos a ver en la próxima clase. Pues les adelanto esto para que no los deje picados. En la primera etapa, es decir, donde nace un órgano administrativo, el que sirve para que el Estado intervenga, para que solucione problemas con los trabajadores, a eso se dedica el órgano administrativo. Y entonces, pero les decía que no es que, bueno, ahora nació el Ministerio de Trabajo, nació por una razón y se explica a través de estas etapas. Y en la primera etapa se dice que la primera oficina de trabajo se instaló el 27 de junio de 1884 en los Estados Unidos. Y en el 87 establecen el Departamento Federal de Trabajo. Muy adelantados, diría yo. En 1891, Francia establece sistemas nacionales de inspección que se rompe con la Primera Guerra Mundial, lamentablemente. Pero ellos inician, esta es la primera etapa, es decir, el primer intento de generar un órgano administrativo de trabajo, y en la segunda etapa, que es un poco más largo, lo vamos a dejar para la próxima clase. Ahora sí, díganme qué dudas tienen. El espacio es de ustedes. Licenciado, muy buenas noches. Para preguntarle si usted nos va a enviar las diapositivas o no sé cómo vamos a trabajar. No. Al mandar las diapositivas no estamos en un posgrado. En el posgrado pues ya se tuvo que haber analizado muchas cosas. Si les mando las diapositivas, solo eso van a leer. Yo les doy, digamos, la clase y esta es una herramienta que nos permite comunicarnos. Es posible que algunos de ustedes, eso sí se me olvidó verificar, José Tabico me hacía favor de grabar las clases y él subía la clase, ¿verdad? Entonces no sé si aquí alguien grabó esta clase para que la podamos compartir. Sí, licenciado, vemos dos compañeros. Está la compañera Lucerita y mi persona. Yo lo tengo en Drive y la compañera Lucero en Facebook. Entonces creo que ahí amarramos. Ah, bueno, está bien. Entonces, como vio Lili, él ya tiene a su disposición el video y entonces pues esa es la manera y los exhorto ya a leer algún otro libro de texto para ir ampliando la información que yo les estoy proporcionando. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? Licenciado, ¿algún libro de texto que nos recomiende o vamos a usar algún libro de texto durante el curso como apoyo? No recomiendo uno en específico. Pueden utilizar cualquiera de los que están ahora a disposición en la facultad, siempre que sea de derecho colectivo de trabajo. Gracias, Lic. Muy bien. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Fíjese que yo tenía una duda ahí cuando usted trataba el tema del comité ad hoc. Ujú. Yo quiero saber si un comité ad hoc puede convertirse en un sindicato y qué diferencia hay entre uno y otro.
¿Lo vamos a ver Bueno, después o...? sí lo vamos a ver después. Como estamos arrancando y hoy solo quise darles la idea de que es un derecho, un grupo coaligado, ¿va? Es decir, el derecho propio de todo ser humano de organizarnos, ¿va? Y entonces ese derecho actualmente se conoce como un comité ad hoc, así lo establece la ley, pero lo vamos a ver poco a poco, vamos a ir desarrollando los temas, que cómo se constituye una coalición, cuál es la duración de una coalición, cómo se constituye una organización sindical. Tienen el mismo fin, pero tienen una diferencia en cuanto a su funcionalidad. Pero si me tuvieran un poco de paciencia, yo poco a poco les voy a ir desarrollando esas dudas y me parece que Imer hizo una pregunta fundamental, pero yo se la voy a ir resolviendo en el transcurso de la clase. Licenciado. Muy bien, ¿alguien más? Licenciado, buenas noches. Una Dígame. consulta, ¿cuántos sindicatos pueden haber en una institución? Por ejemplo, hablando de lo que es el registro de la propiedad intelectual, el registro mercantil, que no sé cuántos hay, pero sé que hay más de uno, e incluso, al menos a manera de mi propia opinión, ¿verdad? Es que son, pues afectan bastante, bastante porque, por ejemplo, sé que la registradora en propiedad intelectual no puede hacer relativamente mayor cambio porque el sindicato no se lo permite y pues, ni siquiera se ponen de acuerdo porque tantos sindicatos no manejan la misma, pues los mismos intereses, ¿verdad? ¿Cuántos se permitirían? Y que a la vez pues también a veces afecta bastante, ¿verdad? Yo he visto que afecta bastante en propiedad intelectual al no permitir que, siendo ella la jefa, no pueda hacer ningún cambio. Muy bien, Cindy. Me parece que su participación es fundamental para el curso porque hace una pregunta que la puedo responder fácilmente, pero el efecto en sí que usted plantea es mucho más amplio. Primero, no hay un número específico para conformar organizaciones sindicales. Lo que existe es una disposición que regula que el empleador está obligado a negociar con el sindicato mayoritario. Eso significa que aunque hayan 15, 20, 50, el sindicato mayoritario es el que va a tener la batuta en esto. El siguiente tema que usted tocó a pincelazos es ese efecto que usted pues lo observo y siento que es como un efecto negativo en cuanto a la administración que tienen los empleadores en la administración pública. Lo que sucede es, y por eso es que la importancia, el tema en sí era la importancia del estudio del derecho colectivo de trabajo. Hoy discutimos cómo interfieren, si así lo queremos ver, pero hace ya un par de buenos años, cómo eran nuestros derechos. Nos mandaban a la cárcel por cualquier intento de organización, imagínense. Entonces, ¿qué derechos teníamos? No teníamos nada. Y eso dio cabida a todo un desarrollo que no fue un año, fueron muchos años hasta lograr lo que tenemos ahora, que se traduce en esos efectos, ¿verdad? Pero creo que todo depende también de la manera en que se administra para poder llevar una buena relación entre estas organizaciones sindicales. Pero es importante que veamos como objetividad este tema porque estamos observando que hoy tiene un efecto, pero antes no lo tenía pero surgió por algo. Si se elimina esto actualmente, corremos riesgo todos, no solo la organización sindical, sino todos. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda? No, Lick, solo como comentario, ¿verdad? Siento que el sindicato, bueno, al menos en Guatemala, que es lo que conocemos, en su momento ahí sí que resultado de la revolución del 44, ¿verdad? Eh,
que se fortalecieron. Más sin embargo, considero yo que en la actualidad como que ha perdido esa visión. Ha perdido, por ejemplo, actualmente ya los sindicatos se acoplan al patrono y en cierta forma, por lo que he escuchado, pues también se venden a las decisiones de los patronos, ¿va? Y que De ya, todo hay en la viña del Señor, Dani. exactamente, y ya ahorita pues ya prácticamente en la iniciativa privada es una mínima parte, como por ejemplo el sindicato de la Coca-Cola, que todavía se mantiene, pero de ahí la mayoría de las empresas pues ya no cuenta con un sindicato, parece que por el miedo a que hacer despedidos, ¿verdad? Correcto. Tiene usted toda la razón. Esos temas los vamos a ir desarrollando poco a poco, ¿verdad? Va a haber oportunidad para que sigamos compartiendo estos comentarios, Donny, son muy importantes cada uno. Si, por favor, ya cuando sigamos el desarrollo de los cursos, no duden en mencionarlo, ¿verdad? Porque es fundamental. Porque es cierto lo que dice Donny, pero vamos a ver primero lo importante que es el sindicato. Luego, pues como dijo Dani, actualmente, pues, que cómo funciona, ¿verdad? Y qué está pasando en la realidad con las empresas para poder evitar tener organizaciones sindicales. También lo vamos a discutir, vamos a comentar, y entonces pues yo los exhorto que continúen en las clases, ¿verdad? Porque no es lo mismo, ¿verdad? Leer algo que conversar, y a veces los libros pues no tienen toda la información pues que a veces discutimos aquí, producto de esa riqueza que ustedes me trasladan a mí, y que me permiten pues hacer los comentarios respectivos, ¿verdad? Entonces esos 3, 4 puntos que hoy me mencionaron, fundamentales, que nos están encarrilando correctamente al curso en todo este semestre. ¿Alguien más? Irene tiene pachanga por ahí, ¿no? Óiganla, Irene. Bueno, si no hay mayor intervención, entonces pues nos vemos el día viernes, jóvenes, para continuar con este tema. Por favor, no se pierdan la siguiente parte. Licenciado, disculpe, sobre los 3 conceptos que usted nos dijo, lo vamos a